Bienvenido, Carlenton Dávila. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted por invitarme. Placer. ¿Qué le puedo hablar de mi niñez? Pues voy a dividir en dos etapas mi niñez. Los primeros 8 años que viví en área rural. Mi papá murió cuando yo tenía 5 años. Mi mamá quedó con 7 hijos que tuvo que criar. Ella era maestra de educación primaria, mi papá también. Criarse sin padre pues fue una experiencia muy difícil. Me tocó trabajar desde muy niño, ¿verdad? Tenía mis responsabilidades que me enseñaron a forjar carácter y a comprender de que la vida para poder tener éxito hay que sacrificarse y que nada es de regalado, las cosas no llegan de gratis. Me tocó hacer actividades como por ejemplo jalar leña, me tocaba ir a traer leña, me tocaba ir a traer agua. Recuerdo muy bien que en la cocina donde yo vivía, ¿verdad?, con mi mamá y mis hermanos, había algo que le llaman el molendero. Y en el molendero habían 3 ollas de barro. Me imagino que eran ollas de barro porque parece que era más fresca el agua. Y a mí me tocaba llenar esos 3. Ahí le llamaban cujul. O sea, habían 3 cujules de barro en el molendero que nos tocaba llenar y traer de un pozo, donde básicamente era lo que nosotros tomábamos, agua del pozo. Me tocó trabajar en ir a un potrero a traer vacas, a acarrearlas hacia el corral en la mañanita antes de irme a la escuela. Entonces recuerdo muy bien todo eso. Me tocó sembrar, aprendí y lo hice con éxito. Sembrar maicillo, frijoles, maíz, ayote, pataste, sembramos paste, tantas cosas que me tocó hacer cuando estaba niño. Y fue una vida de bastante sacrificio, pero también una vida muy bonita, ¿verdad? Con campo abierto, por decir así. La diversión era las mismas actividades de ir a traer leña, ¿verdad? La diversión era tirarse de una poza limpia. Todas las actividades que le mencioné para mí más bien eran como una especie de diversión. Herramienta que me sirvió de mucho, no porque me gustaba andar matando animalitos, sino porque teníamos necesidad. Correcto, la misma necesidad. Pues una vez bajé de un cerro a dejar un poco de leña, ¿no? Después traía otro poco de leña desde el cerro a la calle principal, porque no podía traer todo de un solo. Y cuando eché como el penúltimo viaje, cuando regresé, la carga de leña ya no estaba, me la habían robado. Otra cosa que me recuerda, sí. Aprendí que las cosas tenía que ganármelas y no robarlas. Aprendí, lo aprendí de mi mamá, ¿no?, que las cosas deben llegar con sacrificio y que las cosas no llegan de gratis. Cuando yo me recuerdo como en calzoncillo, sin camisa y con los únicos zapatos que eran los que yo usaba para ir a la escuela. Tenía que cuidarlos, entonces básicamente caminaba sin zapato para no arruinar los zapatos. Y éramos 7 hijos y todos queríamos zapatos, todos queríamos camisa, todos queríamos juguetes, queríamos pelota, pero era muy difícil, básicamente imposible. Entonces yo admiro a mi mamá porque yo le vi a ella muchas veces la frustración cuando se sentaba con nosotros en una mesa a contar las monedas, a contar su sueldo, su salario. Una mujer muy, muy digna, ¿verdad?, que me enseñó lo que es el sacrificio, que gracias a ella es que soy lo que soy. Jugábamos potra bajo la lluvia en calzoncillo y era una diversión. O sea, me gustaba andar bajo la lluvia, me gustaba correr, me gustaba subirme a los árboles. Un niño feliz. Era un niño feliz. Yo era un niño feliz, incluso cosechando lo que yo había sembrado. Por ejemplo, los elotes, cosechando los frijoles, tapizcando frijoles. Aprendí a tapizcar maíz. Aprendí tantas cosas en mi niñez. Y pues eso lo recalco porque para ser político es necesario tener una conciencia social, tener
una vida de servicio, de abnegación. Porque yo aún siendo pobre, yo diría extrema pobreza en mi niñez, aún desde mi extrema pobreza, yo compartía, me gustaba compartir. Yo siempre pensaba en los demás cuando teníamos suficiente frijoles o suficiente maíz para poder apoyar a otras personas. Y mi mamá nos enseñó ese principio, el principio de ser dadivoso. Yo lo aprendí y el principio del servicio quedó en mí. Y yo estoy en política precisamente porque me gusta el servicio y no porque ando buscando chamba. Ya, sí, pasé un momento muy difícil en mi vida anterior, pero hoy quiero que sepa que no estoy bien, me siento muy bien, tengo lo necesario para vivir. Bueno, usted nos habló de su etapa en el área rural, su niñez. Ahora cuéntenos cómo fue su transición al área urbana. Sí, le decía de que sí viví mi niñez en mis primeros 8 años en área rural y luego pasé a área urbana, ¿sí? Y tocó entrar a un taller de estructuras metálicas como a los 8 años o 9 años. No recuerdo exactamente, pero más o menos por esa edad. Entonces me tocaba trabajar y ir a la escuela. Comencé como ayudante, después como a los 11 años yo ya era soldador. Y ya tenía mi propio taller en mi casa. A los 12 años entré al colegio, a un técnico vocacional y comencé a trabajar personalmente. Entonces eso es muy importante porque a los 12 años no es cualquiera que... Pero sí, yo recuerdo que ya teníamos nuestro propio taller con mi hermano y hacíamos proyectos de estructuras metálicas, balcones, portones, y pues fue un momento bastante emocionante también, ¿no? Tener su propio negocio. Ya tenía otra responsabilidad, una gran responsabilidad. Y en el área urbana, pues yo recuerdo muchas cosas que marcaron mi vida, ¿verdad? Una de las cosas que recuerdo mucho y que creo que muchos hemos vivido eso, es cuando mi mamá trabajaba en el área rural como maestra y ella venía los fines de semana, pero a veces no venía. Recuerdo, yo era un niño todavía, ¿no? 9, 10 años. Y cuando llegaba el sábado al mediodía y no llegaba mi mamá, y tal vez estábamos esperando provisión o comida, ¿no? Y éramos 7. Luego llegaba el atardecer del sábado y luego llegaba el domingo, ¿verdad? Y no venía. Cuando ya mirábamos que era tarde del domingo, perdíamos la esperanza y pues enfrentar la semana todos. Con sacrificio. Sí, con mucho sacrificio. No había celulares, no había redes sociales, no teníamos cómo comunicarnos con mi mamá y éramos niños. Entonces teníamos que buscar la manera de cómo sobrevivir. Pero repito, nunca se nos vino a la mente robar, o nunca se nos vino a la mente tirarnos a los vicios, ¿verdad? Drogas, alcohol, qué sé yo. Fue un momento en donde nosotros pudimos robar, pudimos hacer cosas malas, pero no. Lo cuento esto porque es una vida que me llena de satisfacción contarlo. En el área urbana, pues en realidad la mayor cantidad de recuerdos que tengo de la alegría es los pichingos. La primera vez que tuvimos televisor, un televisor de blanco y negro con perilla, que se le ponía una antena y teníamos que estarle dando vueltas, dale, la derecha, izquierda, no había controles. hasta que logramos sintonizar el canal. Entonces esas emociones las recuerdo muy bien, cuando tuve televisor, cuando fui al cine, cuando jugaba potra, cuando venía la lluvia, andar bajo la lluvia, y era emocionante andar. Cuando otra emoción que voy a recordar siempre fue cuando como hijos todos los hermanos tuvimos por primera vez una bicicleta
que recuerdo que fue una bicicleta Chopper, que le decían Chopper, no sé si usted recuerda. Fue emocionante, fue emocionante. Entonces, esas son alegrías que yo recuerdo de cuando estaba niño. Y la alegría más grande de cuando estaba niño en el área urbana es porque ya no vivíamos con mi mamá. Era cuando ya el sábado, como a las 11, a las 12, mirábamos a mi mamá que venía por allá. Era una alegría. Si es que hasta algunas veces yo dejé mis uñas por correr a traerla. Entonces era algo como emocionante. Mi mamá, mi mamá, mi mamá. No le decíamos mamá, le decíamos mi mamá. Mi mamá, mi mamá. Corríamos a encontrar a mi mamá porque la extrañábamos, pero también porque traía comida. Entonces fue un momento muy difícil, pero lo recuerdo con mucha alegría.